Esta música anuncia que comienza la unidad 3, interacciones intermoleculares, interacciones moleculares, las interacciones entre moléculas. Hasta aquí en la materia discutimos las interacciones que existen entre átomos que forman una molécula y para las cuales recurrimos a conceptos de la mecánica cuántica. En lo sucesivo, en esta clase vamos a discutir las interacciones entre moléculas distintas, que son las que permiten que las fases condensadas se mantengan cohesionadas, que las moléculas se agrupen y formen un líquido o un sólido. Si esas interacciones no existieran, los materiales, los sólidos, los líquidos, se vaporizarían, las moléculas se separarían y pasarían a formar un gas. Si bien estas interacciones también están presentes en los gases. Vamos a ver también que las unidades que conforman las fases condensadas, en particular los sólidos, no son exclusivamente moléculas. En algunos casos, como por ejemplo en los metales, uno no puede definir una molécula. Las unidades fundamentales que los constituyen son los átomos metálicos. Y, por ejemplo, en el caso de los cristales iónicos, a su vez, las piezas que conforman el material son iones, cationes y aniones. Por lo cual, a lo largo de esta clase vamos a discutir las interacciones entre moléculas, pero también interacciones entre iones. La materia puede hallarse en tres estados de agregación: gas, líquido o sólido. La densidad de los gases es mucho menor a la de los líquidos o a la de los sólidos. En otras palabras, el volumen que ocupa una determinada cantidad de partículas de gas es mucho mayor al que ocupa esa misma cantidad de partículas en una fase condensada, en un líquido o en un sólido. Y consecuentemente, la distancia promedio entre las moléculas que forman el gas es mucho más grande que esa distancia entre las moléculas que forman el líquido o las que forman el sólido. Si comparamos las densidades de una misma sustancia, sucede que casi siempre la densidad del líquido es ligeramente inferior a la densidad del sólido. O sea que las distancias intermoleculares en los líquidos son un poco más grandes que esas distancias en el sólido, aunque esto no siempre es así. Una excepción muy conocida es la del agua, en la que la densidad del sólido es un poquito menor a la densidad del líquido. O sea que el agua se expande ligeramente al congelarse. Sabemos que si ponemos una botella de vidrio con agua en el congelador, corremos el riesgo de que la botella se parta o vuele en pedazos, porque el volumen del agua cuando se congela aumenta ligeramente. ¿Por qué esta diferencia entre las densidades de los líquidos, los sólidos y los gases? Es algo que vamos a discutir justamente a lo largo de esta clase. Para comenzar a analizar esta pregunta, conviene mirar la figura que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. Este gráfico representa la energía potencial para la interacción entre dos moléculas en función de la distancia que las separa. Y luce muy parecida a la energía potencial para un par de átomos que forman una molécula diatómica. La diferencia principal entre aquella curva que ya estudiamos y esta, que representa la interacción entre dos moléculas, es la posición del mínimo. En el caso de energía potencial entre dos átomos que forman un enlace covalente, el mínimo, que coincide con la energía de interacción, puede ser del orden de varias decenas de kilocalorías por mol, mientras que la interacción entre dos moléculas puede llegar a unas pocas kilocalorías por mol, difícilmente supere las 10 o 15 kilocalorías por mol. Por otra parte, la distancia de enlace entre dos átomos en una molécula es del orden de 1 o 2 angstroms, mientras que la distancia óptima para la interacción de dos moléculas, la distancia del mínimo, es un poco superior. Por lo demás, las dos curvas, la que corresponde a un enlace entre dos átomos o a una interacción entre dos moléculas, presentan los mismos rasgos. A largas distancias tiende a anularse la energía, mientras que a medida que se van acercando las moléculas, la energía va descendiendo, el sistema se estabiliza, llega a un mínimo, y si uno intenta acercar más las moléculas, entonces comienzan a prevalecer las repulsiones. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la densidad de los líquidos, los sólidos o los gases? Bien, sabemos que las moléculas tienen una cierta energía cinética que está dada por la temperatura y que determina su movimiento. Esta energía cinética permite que las moléculas venzan esa energía potencial que las mantiene unidas y puedan explorar otras zonas
de la curva de energía potencial, acercándose o alejándose y eventualmente perdiendo correlación. Esta animación pretende representar esta situación. Las dos curvas, la de arriba y la de abajo, son iguales, pero en la de abajo la temperatura T1 es menor a la temperatura T2. Por lo tanto, la energía cinética, en el caso de la curva de arriba, es menor. Esa energía cinética permite vencer las fuerzas de atracción, las fuerzas de interacción entre las moléculas, y por lo tanto permite explorar una zona más amplia de la curva de energía potencial. Permite que las moléculas se alejen más o incluso que se acerquen más en el caso de mayor temperatura. Si la temperatura siguiera aumentando por encima de la temperatura T2, la separación entre moléculas podría alcanzar la zona donde la curva se aplana, hasta que las interacciones prácticamente se anulen, las moléculas directamente pierdan correlación, se separen, y eso es lo que pasa justamente en una vaporización. Es por eso que decimos que el estado de agregación resulta del balance entre la energía cinética, que depende de la temperatura, y la energía potencial, o la energía de interacción entre las moléculas. Si la energía cinética es mucho más pequeña que esa energía de interacción, entonces las moléculas se van a mantener siempre cerca de la distancia de equilibrio, van a formar una fase condensada, un sólido o un líquido. Si esa energía cinética empieza a aumentar, va a permitir que las moléculas empiecen a distanciarse, por eso también en promedio van a ocupar mayor volumen, y es por eso que los líquidos tienen una densidad normalmente menor a la de los sólidos, y si esa energía cinética sigue aumentando, la separación promedio va a ser cada vez mayor hasta que en algún momento las moléculas se van a separar definitivamente y van a formar una fase gaseosa. Así pues, lo que determina el estado de agregación no es simplemente la energía de interacción o la energía en el mínimo de la curva, sino la relación entre esta energía y la energía cinética, o sea, la temperatura. Justamente la temperatura es la que determina el estado de agregación de una determinada sustancia. Y existen diversas manifestaciones experimentales de las interacciones moleculares. En esta diapositiva aparecen algunas de ellas. Una es la presión de vapor, que es función de la temperatura. La presión de vapor es la presión que se mide en un recipiente cerrado en equilibrio con un líquido o con un sólido, si ese recipiente ha sido previamente evacuado. Si se ha vaciado completamente y se pone en él un líquido, inmediatamente algunas de esas moléculas de la fase líquida van a escapar, van a pasar a la fase gaseosa hasta alcanzar determinada presión, y el sistema, una vez que se alcance esa presión, que es justamente la presión de vapor, va a llegar a un equilibrio. El sistema va a evolucionar hacia el equilibrio y la presión no se va a modificar. Esa presión que se alcanza en la fase gaseosa en equilibrio con el líquido va a ser tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura, y va a ser tanto mayor además cuanto menor sean las interacciones entre las moléculas en el líquido. Si esas interacciones son muy fuertes, va a haber muy pocas moléculas que escapen a la fase gaseosa, mientras que si esas interacciones son más débiles, la tendencia de las moléculas del líquido a pasar a la fase gaseosa va a ser mayor. Si el recipiente se abre, las moléculas que están en la fase gaseosa van a escapar, y entonces otras moléculas, nuevas moléculas de la fase líquida, van a pasar a la fase gaseosa, intentando alcanzar esa presión de vapor. Si se siguen escapando a la atmósfera, entonces nunca se va a llegar al equilibrio y finalmente el líquido se va a evaporar completamente. Es por eso que si uno deja un vaso de agua destapado a temperatura ambiente, aunque no se alcance, aunque la temperatura ambiente sea mucho menor a la temperatura de ebullición de ese líquido, finalmente el agua va a desaparecer por completo, se va a evaporar completamente debido a la presión de vapor que tiene ese líquido. Otra manifestación de las fuerzas intermoleculares o de las interacciones intermoleculares es la temperatura de ebullición de una sustancia. Nosotros tenemos que dar una cantidad de energía cinética, tenemos que llegar a una determinada temperatura para permitir que las moléculas se separen, para vencer las interacciones intermoleculares. La temperatura de ebullición
aumenta según cuán fuertes son esas interacciones intermoleculares. Y es otro reflejo de las energías de interacción entre las moléculas. Finalmente, las entalpías de vaporización y de sublimación son las energías necesarias para romper las interacciones que hay en un sólido, en el caso de la energía de sublimación, la entalpía de sublimación, y en el caso, otra manifestación de las interacciones intermoleculares son las entalpías de vaporización o de sublimación, que son las energías necesarias que necesitamos entregar a una cantidad de líquido o de sólido para evaporarlos o para sublimarlos en el caso del sólido, en condiciones de presión constante y temperatura constante. Después vamos a ver que un cambio de fase siempre se produce a temperatura constante. Y justamente esas energías son necesarias para vencer las interacciones intermoleculares. Cuanto mayor sean estas interacciones, es más la energía que necesitamos entregar al sólido o al líquido para cambiar su estado. Valga notar que estas entalpías de vaporización o de sublimación no son exactamente iguales a las energías de interacción entre dos moléculas que corresponden al mínimo de la curva de la energía potencial, porque esa energía de interacción es precisamente la interacción entre dos moléculas. Sin embargo, cuando hablamos de vaporización o de sublimación, estamos hablando de fases condensadas y de interacciones entre múltiples moléculas. Cada molécula está interactuando con todas sus vecinas y las energías que tenemos que entregar ahí son diferentes a la energía que necesitamos entregar cuando queremos separar dos moléculas, aunque están muy relacionadas.